¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, buenas tardes, días. Sé que se conectan también desde otros puntos del planeta. Y te estoy mirando a ti, Jonel, que sé que andas por allá en tierras asiáticas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Me da mucho gusto ver aquí algunas caritas conocidas, Ángeles, Cris, Matías, gracias. Y muchas gracias también por acompañarnos a aquellos que se unen por primera vez a este bellísimo proyecto que es Diálogos con Plantas Sagradas. Antes de comenzar, en razón de que tenemos aquí a muchas caritas nuevas, me gustaría platicarles un poquito sobre este proyecto. Esencialmente, Diálogos con Plantas Sagradas es un proyecto educativo, interdisciplinario, que busca brindar información en torno a temas como espiritualidad, medicinas ancestrales, chamanismo, distintas técnicas arcaicas del éxtasis, autoconocimiento. Vaya, hemos cubierto un rango muy amplio de temas de origen, de distintos orígenes a lo largo y ancho del planeta. Inicialmente estas charlas las realizábamos de forma presencial aquí en Ciudad de México y he de confesar que fue una época muy bonita, ya que nos permitía tener esta interacción que ayudara a generar comunidad, que es otra de de los motivos por los cuales este proyecto existe desde hace ya más de 4 años. Porque a veces en este camino de exploración de lo espiritual, de aquello que a veces no podemos definir tanto a través de lo racional, de las palabras. eh, Cuando uno empieza a empaparse de esos temas, a veces se puede sentir como el bicho raro, ¿no? Podemos sentir que somos los únicos que tenemos ciertas inquietudes, ciertas dudas, y luego no sabemos bien hacia dónde acercarnos, cuál de la información que obtenemos es verídica, qué puede ser información falsa o que nos pueda llevar quizá por caminos un tanto alejados de lo que estamos buscando para nuestro desarrollo, el desarrollo de nuestra conciencia y de nuestro intelecto. Y pues esa es una de las metas que tenemos con este proyecto de Diálogos con Plantas Sagradas. Ahora, si bien comenzamos haciéndolas de forma presencial y fue una época muy linda, pues también cambia, todo cambia en esta vida y hace más o menos unos 2 años dimos un giro y comenzamos a hacer estas reuniones de forma virtual, ya que había muchas personas en otros estados, en otros países, que por cuestiones obvias de tiempo, de distancia, de geografía, no les era posible acompañarnos de forma presencial. Así que mudarnos a este método en donde nos hacemos amigos también de la tecnología, nos ha igualmente permitido no solamente alcanzar a muchas más personas. Ahorita yo me siento muy contenta y muy emocionada de que ya en la comunidad ya somos más de 600 seres en ese camino de búsqueda, sino que también nos permitió comenzar a tener invitados especiales, de forma que cada mes tenemos a un invitado diferente. Son personas en cuyo conocimiento confío y que creo que tienen algo valioso que aportar. Y pues esto cumple también con esta finalidad como de conectar personas interesantes con personas interesadas en aprender. Ajá. Y así también esta comunidad se va interconectando, se va nutriendo y se va fortaleciendo. Entonces, pues de vez en cuando me gusta también tomar las riendas de mi proyecto y dar yo alguna plática. Sin embargo, el día de hoy, pues voy a compartir micrófono con una hermanita maravillosa que quien no la conozca, uf, les va a caer súper, súper bien. Ella se llama Faemana y nos conocimos en un círculo de canto hace ya algunos añitos y luego nos volvimos a encontrar en un festival en donde yo traía todas mis
pues, mis medicinas de herbolaria, y yo sabía que ella era una mujer muy sabia en los aspectos, rituales y la botánica oculta de las plantas. Entonces, cuando ella se acercó a mi puestecito, la verdad es que de inicio me sentí un poco nerviosa, porque dije: "Ay, ¿no? Aquí viene la gran maestra, como a ver qué es lo que estoy haciendo yo". Y pues, de ahí surgió una amistad súper bonita, porque nos dimos cuenta de que las 2 hablamos el mismo idioma, que las 2 nos emocionamos muchísimo cuando hablamos de plantas y que aparte tenemos conocimientos que son muy amplios y muy complementarios, ya que, por ejemplo, mi acercamiento a las plantas va un poco más, en la línea de las plantas maestras, las plantas sagradas, el chamanismo amazónico, la herbolaria como un acompañamiento para, ser medicina preventiva, y de tratamiento tanto del ser físico como de los aspectos emocionales y mentales del ser. Mientras que Faimana está más versada en los aspectos ocultos y rituales del mundo verde. Entonces, pues juntas hemos hecho no solamente una gran amistad, sino que somos un equipo fantástico, maravilloso. Hemos dado ya varios talleres juntas, varios retiros. Ahora en septiembre vamos a tener un retiro de herbolaria sagrada que me emociona muchísimo y del cual al ratito les platicaremos un poquito más para abrirles también la invitación. Y pues una de las cosas en las cuales ella y yo coincidimos mucho es un amor inmenso a la planta sagrada de la cual vamos a hablar el día de hoy, que es el tabaco. Y nuestro camino y nuestro entendimiento del tabaco ha sido diferente. Nos hemos formado de alguna manera en cosmovisiones, en escuelas distintas, pero encontramos también muchos aspectos en común que nos llevan a tener esta conclusión, juntas, en donde reconocemos el gran valor que tiene el tabaco como una planta sagrada. Ujú. Y decidimos el día de hoy tocar este tema en particular, porque sentimos también que el tabaco ha sido una planta muy mal utilizada, muy manoseada por las industrias, grandes industrias tabacaleras, y es muy triste de verdad para nosotras que generalmente cuando sale a la conversación tabaco, esa palabra lo primero que evoca es efisema pulmonar, cáncer, adicciones, vaya, un daño o un cierto riesgo a la salud, que si bien es muy cierto cuando hablamos de cigarrillos comerciales que vienen llenos de muchos otros químicos que no son propios del tabaco mismo, la realidad de las cosas es que el tabaco es una planta sagrada y nos damos aquí a la tarea de sacarlo de la cajetilla y regresarlo a su justo lugar, que es sobre el altar o como una ofrenda. Ujú. Entonces, vamos ahorita a explorar algunos aspectos del tabaco. Primero vamos a contextualizar un poco, descubriendo cómo ha sido su historia y su relación con la humanidad. Y después vamos a platicarles un poco sobre los usos rituales, desde el ángulo del espiritismo por parte de Faimana y en mi caso un poco más desde el ángulo del chamanismo tradicional amazónico. Ujú. Em, entonces, para esto les voy a agradecer que durante la charla mantengamos los micrófonos apagados para que no haya por ahí ruidos de fondo, que el niño gritando, que el perro, que es súper común, para que esto no sea un factor de distracción y que podamos disfrutar de la plática. Y si durante la charla les van surgiendo por ahí algunas preguntas, pueden ya sea apuntarlas ahí mismo en el chat y las abordaremos al final de la plática, o bien pueden en su cuadernito, si tienen por ahí uno, ir haciendo por ahí algunas notitas y al final, en la sección de preguntas y respuestas y de interacción, les pueden expresar de viva voz, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya tenemos aquí a Faimana. Hola, Faimán. Bienvenida de nuevo aquí a Diálogos y muchas gracias por tu presencia.
por tu tiempo. Me emociona mucho que estemos una vez más aquí compartiendo. Claro que sí, buenas noches para todos. Muy bien. Pues entonces vamos a hacer un viaje por el tiempo. Vámonos a el pasado profundo, a esos tiempos relacionados a la prehistoria, que por prehistoria entendemos que fue hace más o menos 5000, 2000 años antes de Cristo, em, en donde encontramos que el tabaco eh, evolucionó de forma natural en las áreas andinas de Sudamérica, lo que actualmente es como Perú, Bolivia, Ecuador, ajá. Entendiendo también que cuando hablamos de tabaco, podemos hablar de más de 60 especies distintas, ajá. Cuando hablamos de tabaco, las especies de tabaco tienen por nombre en latín Nicotiana algo. Ajá. Entonces, hay muchas especies diferentes. Hay Nicotiana tabacum y Nicotiana virginiana, Nicotiana rústica, Nicotiana glauca, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría de estos géneros se originó en estas áreas andinas, en donde los pueblos originarios prehistóricos comenzaron a tejer una relación con esta planta, de forma que incluso la empezaron a cultivar y lo que se dice actualmente como a domesticarla, es decir, la empezaron a plantar en lugares en donde esta planta naturalmente no se daba. Ajá. Em, ¿Por qué hicieron esto? Porque a través de la relación con el tabaco reconocieron en él a una gran medicina, tanto en un aspecto físico como en un aspecto quizá más esotérico, espiritual, y el tabaco se volvió una parte esencial de rituales, de ceremonias, de ofrendas, de celebraciones, porque nuestros ancestros reconocieron en él a el guardián del mundo de las plantas. Es decir, es como el cadenero que permite que uno pueda acercarse de una forma mucho más clara, más limpia, más profunda a aprender el idioma que hablan las plantas. Ujú. Entonces, sabemos que nosotros como humanidad tenemos relación con el tabaco desde hace al menos unos 3000 años. Esto es lo que nos dicen las fuentes arqueológicas. Em, Se han encontrado restos de pipas, por ejemplo, que dentro han encontrado restos de tabaco con parafernalia ritual que nos llevan a la conclusión de que al menos hace 3000 años el tabaco ya tenía un lugar muy especial en los usos rituales chamánicos y en las ofrendas funerarias. Ujú. Entonces, el tabaco empezó de alguna forma a comercializarse por todo el continente americano y llegó a lugares tan lejanos como el norte de México, el sur de Estados Unidos, en donde se hizo un sincretismo también con los rituales, con el jicuri y otras plantas sagradas propias de esa región. Y se empleaba para comunicarse con los espíritus, para limpiar energías, para diagnosticar enfermedades, para sellar acuerdos. Seguramente para algunos de ustedes será conocida este concepto o esta imagen de la pipa de la paz, ajá, en donde las naciones nativoamericanas se reunían en círculo alrededor del fuego y compartían la pipa. Y esto tenía como finalidad, de alguna forma, limpiar el habla para que entonces todos los acuerdos a los que se llegaran no vinieran tanto desde una mente obnubilada por la razón, sino que se hablara con la palabra florida, con la verdad. Ujú. Y bueno, el tabaco tiene muchas formas distintas de consumo. El más conocido actualmente, por supuesto, es la combustión, ajá, fumarlo, ya sea en cigarrillos, en pipas, pero también el tabaco puede ser empleado en infusiones,
para purgas o con fines visionarios, como enemas, exactamente así como suena, con una administración anal que ayuda a limpiar el cuerpo porque es un antiparasitario maravilloso y súper efectivo. Ajá. Su uso tópico en baños y también como vía de administración nasal con algo que muchos de ustedes seguramente conocerán, que es el rapé, que es una especie de polvito cuya base siempre es tabaco y luego se combina con las cenizas de otras plantas sagradas y que se administra a través de la nariz con esto que tenemos aquí, que se llama curipe o autoaplicador, o cuando uno lo aplica a otra persona, es un objeto así un poquito más largo que se llama tepi, y eso es para uno soplarle a otra persona. Ajá. Em, el tabaco también tiene esta capacidad de ayudar a diagnosticar enfermedades, a diagnosticar desequilibrios a nivel físico, a nivel social, a nivel energético y como medicina, pues han sido empleado para curar heridas, picaduras, infecciones intestinales, lo que ya habíamos dicho también de los parásitos, dolores musculares, fiebre, fatiga, etcétera. Entonces, bueno, nos encontramos en un momento histórico antes de que llegaran los europeos, en donde el tabaco se fue expandiendo por todo el continente americano y fue reconocido siempre como una medicina y como una planta sagrada. ¿Y entonces qué pasó después? Cuando llegaron los europeos, pues ellos se encontraron por primera vez con el tabaco y con ese concepto de fumar algo. Ajá. Inicialmente se lo asoció a la brujería y como a pactos con el diablo y cosas por el estilo. Sin embargo, sucedió algo bien curioso y es que eventualmente el tabaco empezó a ser importado a Europa primero como rapé, ajá, como un snuff, no para fumar, sino para usarlo en esta vía de administración nasal. Y de inicio en Europa se entendió que esto era una medicina que se usaba para el dolor de cabeza, para el asma, para los parásitos. Y empezó a ponerse de moda como en las élites, en la aristocracia. Entonces, por ahí de 1500, el tabaco únicamente era empleado como, primero como una medicina y después empezó a tener un uso un tanto más recreativo, pero solamente en estos círculos aristocráticos. Ujú. Y, curiosamente, mientras esto sucedía en Europa, en las Américas lo que empezó a suceder fue una especie de prohibicionismo, ajá, en donde los europeos vinieron a imponer ciertas creencias, a veces con una buena intención, ¿no? Según sus creencias religiosas de la época, en donde pensaban que venían como una especie de salvadores o de libertadores a traer la palabra de estos mesías y de todos estos santos para salvar las almas de la perdición de todos estos pobres pueblos originarios ignorantes que estaban sin quererlo ni temerlo y sin saberlo, haciendo pactos con el diablo y brujería. Ajá. Entonces, si bien en Europa se empezó a extender su uso, al mismo tiempo en las Américas se empezó a prohibir. Ujú. Y entonces, cuando en Europa el tabaco empieza a volverse más y más y más, como más famoso, más popular, esto tuvo un efecto bastante triste en las tierras americanas, porque, eso fue el inicio de la industria tabacalera, ajá. La demanda en Europa de tabaco desgraciadamente motivó la esclavización masiva de africanos en las plantaciones de tabaco en América y pues entonces nace una doble moral colonial.
sea, por un lado se prohíbe el uso ritual indígena, pero al mismo tiempo se industrializa su cultivo y su exportación para el propio beneficio de los europeos y para llenarse los bolsillos. Y pues en esas épocas se volvió uno de los productos más rentables junto con el algodón y el azúcar. Ajá. Em, entonces, em, por supuesto, en Europa, si bien hubo muchos grupos que le dieron la bienvenida al tabaco primero como medicina y después para este uso más recreativo, no se crean, también hubo algunas personas que dijeron: "No, no, 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 eso está mal", ¿no? Como, por ejemplo, el rey Jacobo I de Inglaterra, por ahí de 1600, condenó el tabaco como una costumbre inmoral y peligrosa para la salud, que aparte venía de tierras extranjeras. Ajá. Em, Porque decía que cómo es posible que esa planta del demonio viniera de alguna forma como a contaminar las buenas costumbres de los europeos, porque estaba asociado a que fue introducido por indígenas bárbaros, que aparte lo usaban mucho también para tratar enfermedades venéreas, y pues las enfermedades venéreas venían de tener relaciones sexuales, y por supuesto eso era pecado. Ajá. Y también argumentaban que el tabaco llegó a Europa por medio de los marineros, que no eran médicos y no eran sabios, sino marineros comunes con costumbres salvajes y bárbaras, ¿no? Em, entonces, de alguna forma, este rey en particular es quien me viene a la mente. También hubo un médico ruso cuyo nombre en este momento no recuerdo, que igualmente tenía una postura muy en contra del tabaco, porque decía que era un vicio que promovía la lojura, la flojera, la glotonería, aunque en realidad sabemos que el tabaco lo que hace es que inhibe el hambre. Pero bueno, en su pensamiento decía que fumar se parece como al pecado de la embriaguez, que es una costumbre que debilita el cuerpo y el alma y corrompe los dones divinos del aliento, y esto lleva a una decadencia espiritual. Ujú. Entonces, pues empezó a haber por ahí esos primeros destellos de prohibicionismo en algunas partes de Europa, en Rusia. Ujú. Y pues en todo este ajetreo, la industria tabacalera de cualquier forma siguió creciendo, em, haciendo al tabaco un producto recreativo, es decir, dejó de ser una planta sagrada para convertirse en una mercancía más. Y esto, mis hermanos, es algo de verdad muy triste y muy doloroso. Efectivamente, era uno de los cultivos más lucrativos, pero que llevó no solamente a desarraigar al tabaco de sus usos tradicionales, sino que también conllevó muchos abusos, mucha esclavitud. Ujú. Luego, si saltamos en el tiempo un poquito más adelante, por ahí de los años 1880 y tantos, se inventa la máquina de liar cigarrillos. Entonces, eso produjo una explosión todavía más grande de la industria tabacalera, como Philip Morris y R.J. Reynolds y The British American Tobacco. Ujú. Y en ese entonces, y ya un poquito más hacia el siglo XX, al tabaco se lo empezó a asociar con aspectos como la masculinidad o la elegancia, la rebeldía, que es algo que todavía vemos, ¿no? En las culturas actuales, cuando uno es puberto o es chavito, que se siente muy cool de robarle los cigarros al papá y estar ahí en la fiesta, tose y tose, pero fume y fume, porque entonces, pues, ya te sientes muy 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 cool y muy libre y muy rebelde. Em, y bueno, hubo una época en el siglo XX en donde encontrábamos que esta mercantilización llegaba también a los medios masivos de comunicación, en donde, incluso podíamos ver en las caricaturas para niños
a los personajes fumando. De hecho, por ahí, si buscan en YouTube, busquen, comercial de los Picapiedra fumando, porque había un comercial de no me acuerdo qué tabacalera, que usó a estos dibujos animados muy populares para vender más cigarrillos. También en los Looney Tunes, por ahí recuerdo haber visto imágenes de Bugs Bunny fumando y del gato silvestre compartiendo un cigarro con Piolín. Bueno, el punto es que esto era muy común verlo en los medios de comunicación masiva, pero por supuesto ya para ese entonces el tabaco que se encontraba a la venta en cajetillas, pues ya no era nada más tabaco, ajá, sino que se le empezaron también a agregar una serie de químicos que generaban ese potencial adictivo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, a la industria tabacalera lo que le importa es vender su producto y vender lo más posible. Y dentro de las cosas que se le ponen a los tabacos, a los cigarrillos comerciales, está ay, Dios mío, la pólvora. Aunque ustedes no lo crean, un cigarrillo comercial contiene pólvora. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de esto? Si tú prendes un Marlboro y lo dejas ahí, así como un incienso horrible, pero un incienso, el tabaco solito se consume. Mientras que si tú comparas con hacer un cigarrito de liar con tabaco orgánico, si tú no lo estás fumando constantemente, solito se apaga. Ujú, y hay que estarlo prende y prende y prende. Entonces, bueno, esto nos indica que la pólvora es uno de los componentes que contiene actualmente los cigarrillos comerciales y, por supuesto, todos estos aditivos tóxicos son los que llevan a la adicción y a todos esos daños de la salud que eventualmente hicieron que los gobiernos comenzaran a difundir la información de que fumar cigarrillos causa cáncer pulmonar y enfermedades cardíacas y pues todas estas males de la salud que conocemos actualmente y con los que asociamos la palabra tabaco. Entonces, por ahí de los 80, 90 empezó una ola de campañas enormes contra el tabaquismo y restricciones y litigios y se prohibió la publicidad de los cigarrillos en medios de comunicación masiva, aumentaron los impuestos, se empezaron a poner esas advertencias horrorosas en los paquetes con imágenes de gente enferma, entubada en los hospitales y pulmones negros, podridos, bueno, estas advertencias que ahora vemos que cada vez ocupan un espacio cada vez más grande en los paquetes de cigarrillos comerciales. Se empezaron a instalar también como zonas libres de humos, se prohibió la venta a menores. Yo recuerdo que mi mamá me platicaba que cuando ella era chiquita podía ir a la tienda de la esquina a comprarle sus cigarros a su papá. Y eso es algo que en la actualidad, al menos en Occidente, pues ya no está tan bien visto y ya no es tan común. Ajá. Em, y entonces, pues llegamos a donde nos encontramos el día de hoy. Sin embargo, a través de este boom de medicinas que ha habido, este boom en el interés en reconectar con los aspectos espirituales del ser, del autoconocimiento, de la exploración de la conciencia, esto de alguna forma nos ha llevado también a revalorizar los conocimientos de nuestros ancestros, de los pueblos originarios, y de esta forma a darnos cuenta de cómo es que el tabaco no es en sí un veneno, ujú, sino que es una medicina extremadamente poderosa y por lo tanto en eso nos encontramos en estos momentos, en hacer una distinción entre el cigarrillo comercial y todos los males a la salud que esto conlleva y los usos rituales, los usos respetuosos de esta que es una planta sagrada. Ujú. Entonces, bueno, pues
hasta aquí el contexto histórico. Les quiero platicar de forma muy breve, antes de pasarle el micrófono a mi hermanita Faimana, que tenía muchas ganas de comenzar con esto, porque actualmente estoy tomando una especialidad en enteógenos y plantas sagradas. Y como parte de una de las materias de historia de las plantas sagradas, justamente, nos dejaron de trabajo final hacer algo. La maestra fue así como, pueden hacer un ensayo, pueden hacer un contenido audiovisual, lo que sea, pero con algo que ustedes hayan aprendido en esta clase. Entonces, a mí se me ocurrió escribir una puesta en escena en donde vemos a tres plantas sagradas. Vemos a la ayahuasca, al jicuri y al tabaco, en donde el tabaco convoca a la ayahuasca y al jicuri para platicar cómo ha sido su historia, cómo ha sido su relación con la humanidad a lo largo de los años. Y entonces, en esta conversación que se gesta, pues el Hikuri platica un poquito de su historia antes de que llegaran los europeos y después, y luego la ayahuasca también, pero en el Inter le dicen, oye, pero tú, ¿qué onda, tabaco? O sea, cuéntanos también un poquito de tu historia. Y el tabaco, que tiene una personalidad así como muy seria, muy severa, muy, muy recta, muy impecable, dice, no, 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 yo no quiero hablar de eso. Yo los invité a ustedes para que ustedes me cuenten cómo está su relación con la humanidad. Pero un poquito más hacia el final de esta puesta en escena, le insisten tanto al tabaco que el tabaco dice, bueno, está bien, sí, yo acepto que he tenido una relación un tanto tumultuosa con la humanidad, muy conflictiva. Y entonces el tabaco empieza a abrirse y a platicar su historia. Pues es que antes yo era una planta sagrada y me veneraban y yo era una ofrenda muy importante, en ritos, funerarios y y pues yo tenía una relación maravillosa con los seres humanos, y les enseñé muchas cosas y los ayudé a través de mi humo a elevar sus rezos a los planos superiores para que sus oraciones fueran escuchadas, pero pues sí, luego llegaron, así como le sucedió a ti, Hikuri, y a ti, Ayahuasca, pues llegaron los europeos y todo se targiversó, y entonces dejé de ser una planta sagrada, y entonces pues me usaron como mercancía y como una droga, y entonces el tabaco se rompe a llorar. Y he de admitirles que conforme yo iba escribiendo esta puesta en escena, también a mí se me movieron muchísimas emociones. Yo también lloré, ¿no? Junto con el tabaco, porque ha sido muy triste. Em, como ponerme un poquito en sus zapatos y ver la vida y su relación con el ser humano a través de sus ojos, y sentir su dolor y sentir la tristeza de cómo es que hemos prostituido algo que en realidad es sagrado y que en realidad es medicina. Ujú. Y bueno, les voy a spoilear un poquito el final de esta puesta en escena. La ayahuasca y el jicuri se acercan a él y lo abrazan y le dicen, pero hermano, no te preocupes, recuerda que siempre estás con nosotros, ¿no? Siempre que hay un ritual, una ceremonia con nosotros, tú tienes tu justo lugar. Siempre que hay un trabajo con cualquier planta sagrada, tú siempre estás ahí apoyándonos, limpiando el espacio, elevando los rezos, abriendo las mentes, limpiando los cuerpos y las energías de todos aquellos que creen en nosotras, las plantas sagradas. Entonces, tómate de nuestra mano, porque de esta forma siempre vas a tener tu justo lugar, y tu justo lugar siempre va a ser el altar. Ujú. Y por eso estamos aquí, mis queridos hermanitos, para reivindicar esta medicina y que podamos relacionarnos con ella de una forma más entendida, más holística, y mucho, mucho más desde el corazón. Entonces, bueno, pues quisiera ahora que empezáramos a explorar aspectos un poco más puntuales de distintas cosmovisiones y de cómo trabajan y entienden la relación con esta planta sagrada. Y para eso quisiera invitar aquí a mi hermanita Faemana a que nos comparta un poco de su relación, de su camino, de su historia. Gracias, Faemanita, por estar aquí. Gracias a ti, mi hermana, gracias por la invitación. Bueno, aquí el abuelo
presente, con el permiso de cada uno de sus corazones, como dicen aquí en México. Yo soy Femana, soy herbalista y también me dedico mucho al trabajo con la medicina espiritual de las plantas, por supuesto, por mi bagaje y mi pasado muy íntimamente conectado con la parte esotérica, la parte mágica. eh, Siempre he abarcado el trabajo con las plantas desde esa perspectiva, integrando por supuesto las cosmovisiones y las cosas que he ido aprendiendo de hermanos y de hermanas del camino, de las cosmovisiones chamánicas, de las diferentes vertientes, prácticas y tradiciones que se han manifestado a lo largo de mi camino. Yo nací en Venezuela y en Venezuela se practica un camino mágico religioso que se llama espiritismo de María Leonza o espiritismo María Leoncero. Ustedes se acuerdan que toda esta parte del Caribe, donde está Colombia, está Brasil, está Venezuela, hay varios territorios allí, varios países, toda esa zona fue bastante, digamos, tuvo mucho movimiento durante la época de la colonia. Y durante esas etapas y esas épocas, toda la parte del colonialismo y todo lo que cuando vinieron el tema de la traída de los esclavos desde África a las islas del Caribe, por supuesto también llegó a todos estos territorios también. Fue interesante porque allí hubo toda una sincretización a nivel de las prácticas religiosas. Entonces, para yo poder hablar del tabaco, primeramente tengo que hablar de la primera raíz, de mi primera escuela. La primera vez que yo tomé un tabaco en mis manos, que me lo puse en la boca y que yo aprendí a rezar con el tabaco. Y fue a través de la escuela espiritista. Yo no me considero actualmente una practicante, digamos, totalmente 100% dedicada al espiritismo, porque hay varias cosas que forman parte de quien soy y de mi práctica, pero sí que forma un rol súper importante dentro de todo lo que es esa escuela que a mí me enseñó a trabajar con esta herramienta, con este aliado tan poderoso. Entonces, yo estaba jovencita, no súper adolescente, pero sí estaba bien jovencita cuando por primera vez yo conecté con la energía del espiritismo y conecté primeramente con esta cosmovisión del culto y el trabajo mágico con los ancestros. Eso es básicamente el espiritismo, porque se trabajan con diferentes entidades, diferentes ancestros y ancestras, espíritus que han sido humanos, que han llevado vidas humanas y que dedicaron su vida a diferentes cosas. Entonces muchos de ellos son santos, son santas y forman parte muy importante dentro de esa cosmovisión en donde se convoca la fuerza de los espíritus y en este altar, en esa sesión, ¿verdad? Y por supuesto vemos ahí el mediumismo como algo clave. Entonces, en el espiritismo mariolencero se juntaron diferentes prácticas. Primero, estas prácticas que vinieron de Europa, por supuesto el cristianismo también está muy íntimamente relacionado, tanto así que por supuesto tú ves que están las vírgenes presentes, está Jesucristo presente, hay muchas oraciones, se trabaja también, a veces con la Biblia está presente, dependiendo, porque eso es muy variable, pero la presencia de las oraciones cristianas, la presencia de Dios Padre Todopoderoso y toda la cosa está muy presente. Entonces vemos también el mediumismo que vino desde Europa, esas prácticas, sí, en donde se trabajan con lo que se llaman bancos y mediums. Entonces ellos prestan sus cuerpos para la bajada de los espíritus y son los espíritus quienes vienen a sanar, a curar, a dar cholazos morales, a enseñar, a formar rollo, a curar, a diagnosticar, ¿sabes? A entregar mensajes múltiples, a enseñar. Entonces, mi primera escuela mágica, mágica de verdad, fue esa. Y ahí fue donde yo comencé a trabajar con el abuelo porque este señor que está aquí, en esas prácticas y en muchísimas prácticas mágicas religiosas que hay en esos territorios, porque en Brasil tenemos la macumba y no sé qué, y el candomblé y y saben que en todas esas prácticas este señor está presente. Todas. ¿Por qué?
porque la integración del tabaco dentro de estas prácticas, o sea, es tan fundamental y tan importante que a pesar de que la gente vino e integró toda esta parte del cristianismo y toda la cosa, nunca se negó, hasta donde yo sepa, nunca se negó ni se satanizó el uso del tabaco. Entonces el tabaco cumple diferentes roles dentro de la práctica espiritista. Ahora, para cerrar esto, la práctica del espiritismo marialeoncero específicamente, porque existen varios tipos de espiritismo, es aquella que es de Venezuela y tiene diferentes raíces, como ya lo ven, raíces europeas, raíces precolombinas, ¿ok? De antes de la colonización y también prácticas africanas. Entonces, obviamente, por ejemplo, en el espiritismo marialoncero contemporáneo actual, hay mucha integración de la religión yorubá, todo lo que es el culto a los orishas y a todas estas tradiciones y todas estas sí, pues tradiciones que vienen pues de allá. Entonces, es un sincretismo total y absoluto y yo pienso que eso está muy, muy, muy conectado con la identidad actual de Latinoamérica, ¿verdad? El sincretismo es algo profundamente arraigado en toda nuestra cultura, a pesar de que los diferentes países de Latinoamérica, cada uno tiene lo suyo, algunos están más conectados o menos conectados con su sabiduría raíz de ese territorio o las sabidurías raíces, como es el caso de México, en donde hay muchísimas diferentes pueblos originarios y hay una cultura viva en cada uno de ellos, el tabaco siempre está muy presente. De todas esas culturas que conocen el tabaco siempre tiene un puesto de honor. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta cuando nosotros comenzamos a querer relacionarnos con el tabaco o, como le ha pasado a muchas personas que han venido a ver clases conmigo, han venido a conectar con el tabaquito, son personas que lo fuman pues al cigarrillo, que lo fuman de forma lúdica, que lo fuman cuando andan estresados y toda la cosa o que tienen una relación ya un poco conectada con pues la parte de la dependencia. Entonces, hay personas que también han venido en la búsqueda de trascender la relación actual que tienen con el tabaco. Y yo pienso que eso es parte de nuestras misiones, tanto de Vana como mía, como tabaqueras consagradas, porque el tabaco definitivamente es un aliado que nos va a ayudar a nosotros a elevar nuestra frecuencia, a elevar nuestra vibración, a elevar nuestra conciencia, a reconectarnos con el mundo de los espíritus. Entonces el tabaco, a través de sus múltiples vías, ejerce diferentes funciones dentro de las diferentes prácticas. Específicamente en el espiritismo de María Leonza, María Leonza es la cabeza, es como el eje central de este culto. Entonces, ¿quién es la reina María Leonza? Bueno, hay muchas historias alrededor de ella, no quiero profundizar tanto ahí porque no es el centro de hoy, pero sí les puedo decir que ella viene a ser como una especie de sincretización de una diosa de la naturaleza antigua. ¿Ok? Entonces esta diosa representa la naturaleza viva, es la diosa de la fertilidad, de las aguas, de las cosechas, de los ríos, las montañas. De hecho hay una montaña que lleva su nombre, que es la montaña de María Leonza, la montaña de Sorte. Y en la montaña de Sorte es el principal centro energético de este culto. Entonces es muy interesante porque en el culto de la reina María Leonza el tabaco es siempre el primero y el último. Él está al principio, en el medio y al final. Él es el puente entre los espíritus y la humanidad. Él es el puente entre la humanidad y todo, incluso esas partes del mismo ser humano que trascienden lo que es material y denso. El tabaco nos abre las puertas hacia múltiples realidades de la realidad en ese entretejido energético. Por eso el tabaco es considerado entre sus múltiples propósitos una herramienta oracular. Entonces, cuando nosotros tenemos un concepto, una conexión con el tabaco, que por supuesto que hay que tejer una relación con él, y mientras más tiempo pasa, mientras más profundo llegues en la relación con él, más vas a ir entendiendo su significado y las diferentes capas. Puedo decir que es un aliado con el que, la verdad, para muchos puede ser algo natural, a lo mejor de vidas pasadas ya tienen una relación con el tabaco, pero a lo mejor hay otros que no. Y hay otros que cuando se consiguen por primera vez con este abuelo, se consiguen con un espíritu, con una planta que es fuerte, con una planta con la que puede ser
desafiante tejer una relación. Y ese ha sido un poco mi caso, porque yo fumarme uno de estos, eso fue entrenamiento, entrenamiento, porque es muy fuerte. Y ojo, nosotros cuando fumamos el tabaquito, nosotros no estamos tragando el tabaco, llevándonos el humo para adentro, no señor, el tabaco siempre se mantiene de la boca para afuera. Entonces, yo tengo muchos años fumando tabaco, más de 10, y puedo decir que a mí el tabaco en mi vida lo que ha hecho ha sido fortalecerme. Lo que ha sido es darme fuerza, conectarme con la integridad, conectarme con el sentido del respeto, conectarme con el respeto también hacia lo que está a mi alrededor. Por ejemplo, tú vas a entrar en una montaña, vas a entrar en un recinto sagrado, vas a entrar en una floresta, en un bosque. No podemos entrar así nomás. Hay que llegar, hay que pedir los permisos. Entonces, en muchas culturas ancestrales, el tabaco se usa, se trabaja con él para pedir permiso. Entonces, el tabaco opera como un comunicador, él es un interlocutor. Entonces, la práctica espiritista tiene ese mismísimo rol. De hecho, lo primero que se hace antes de empezar cualquier sesión es, aparte de por supuesto preparar el altar, poner las ofrendas y todas las cosas, encender el tabaco. Es lo primero que se hace y todo el mundo que está ahí debería fumarse su tabaco. Porque el tabaco lo que va a hacer es abrir el camino, es abrir la energía, ordenar todo, ordena la mente, ordena las emociones, ordena incluso el cuerpo. Por eso este señor es un señor que cuando integramos su medicina, cuando nos conectamos con él, empezamos a sentir ciertas incomodidades corporales, porque él mueve la energía, porque él mueve la sangre, mueve los fluidos del cuerpo, mueve el movimiento peristáltico de los intestinos y nos lleva hacia un proceso de depuración extremadamente profunda. Entonces, para los ancestros y en muchas prácticas el tabaco también tiene un rol importante como planta de purificación. ¿Cómo se puede purificar con él? A través de muchas vías. Por ejemplo, está la purga de tabaco, que eso lo hablará ya Devana porque eso está bien conectado con el tema del vegetalismo amazónico. Pero incluso también dentro de las prácticas espiritistas, más de una vez a mí los espíritus me mandaron a comerme unas cuantas hojas de puro de tabaco y un montón de agua para que te limpie por dentro, para que te saque lo que te tenga que sacar, ¿me entienden? Entonces, el tabaco es una planta profundamente generosa. Si tú abres tu corazón y tu mente a recibir la verdad de quién Él es, de la forma en la que es, de la forma más natural y sin filtro. Es un espíritu fuerte, es un espíritu severo, es un espíritu que puede enseñar múltiples cosas. Y hay algo que yo hace mucho tiempo vi con él y me gustó bastante y me di cuenta de que cuántas mentes ha escuchado el tabaco, cuántos rezos ha elevado el humo del tabaco, cuántas enfermedades ha curado, cuánto sufrimiento del ser humano ve el tabaco todos los días desde que el ser humano aprendió a trabajar con él. Para mí, si hay una planta que conoce bastante bien del sufrimiento y de todos los dilemas de la humanidad, es este señor que está aquí. Por eso yo pienso que él sabe muy bien cómo guiarnos y sabe muy bien cuáles son nuestros problemas como raza, como seres. Y por eso yo confío mucho en él, porque yo siento que él nos brinda esas puertas de conexión con el mundo espiritual. Y yo creo que la integración del mundo de los espíritus con respeto, con compromiso, con las precauciones, los protocolos correctos, es parte de lo que necesitamos hacer como humanidad porque vivimos desconectados de las otras realidades y la idea es también integrar que no estamos solos y que también hay muchos espíritus que están ahí acompañándonos y que tienen tanta cosa para enseñar y para ayudar. Entonces puedo decir que mis primeras escuelas, que es la escuela del espiritismo, no solo aprendí a trabajar con el tabaco, sino a través del mismísimo tabaco y a través del vínculo con las plantas, empecé a entender otras maneras también de trabajar y son prácticas que están íntimamente relacionadas con las prácticas curanderas, ¿verdad? Eso es curanderismo, básicamente. Está bien relacionado con las prácticas de curanderismo y obviamente dentro de la práctica del espiritismo de María Leonza, el tabaco no solamente va a limpiar, no solamente va a abrir camino, no solamente va a limpiar nuestro cuerpo, él también prepara a los mediums a través de también
otros vehículos ¿cómo se llama esto? La callaza, la caña de azúcar, el aguardiente, a través del uso de los alcoholes de forma ritual, a través del uso no tomado, ¿eh? No. Bueno, depende, pero el alcohol se trabaja también como un vínculo, como una forma de mover la energía espiritual y la energía del tabaco también, porque el tabaco purifica y abre los canales súper bien. Entonces, básicamente, él ordena toda la energía para que el trabajo pueda hacerse. Eso es uno de los principales roles del tabaco dentro del espiritismo. El humo del tabaco, donde el humo del tabaco esté encendido y esté levantando su fuerza, no hay fuerza negativa que pueda acercarse si así tú lo convocas para eso. Porque obviamente como buena solanácea, como buena sombra nocturna, es una planta venenosa, es una planta solanácea, es una planta que se llama de las plantas del jardín de la medianoche, es decir, plantas que tienen un aspecto también bastante integrado entre las fuerzas luminosas y oscuras, más oscuras que luminosas de hecho. Pero lo oscuro no necesariamente significa algo malo o negativo. Recuerden que lo malo y lo bueno esos son conceptos del ser humano. Dentro de las reglas de las plantas, lo bueno y lo malo no existe, todo simplemente es. Entonces, el tabaco es como es y tanto como se convoca para hacer curaciones, para mirar más allá del velo, para diagnosticar, para hacer lecturas, es una herramienta oracular tremenda, poderosísima y bellísima. De la misma forma, también hay mucha gente que lo trabaja para diferentes cosas, otras cosas y otro tipo de trabajos espirituales. Entiéndase tipo, no sé, los dominios y otras cositas y atracciones de ciertas entidades. Entonces ya lo ven, el tabaco es como es. Es una herramienta, es una planta de poder, es un espíritu que representa el poder, pero también es un guerrero y es el guerrero de la paz. De hecho, ustedes cuando ven sus florecitas, aquí tengo yo una planta de tabaco, este no tiene flores todavía, pero está a punto. Él es bien erecto, es bien conectado con el cielo, bien alto él, altísimo. Y tiene en la parte de arriba unas flores bellísimas. Depende de la variedad, algunas son amarillas, algunas son rosadas, algunas son blancas. Entonces, cada uno, lo que yo puedo entender al mirar esa morfología del tabaco, me habla de una planta que nos conecta con los reinos superiores, pero que también nos conecta mucho con los reinos catónicos, con los reinos que están aquí. Entonces, él es un vinculante entre los mundos celestiales, pero también los mundos que están aquí y lo que está en el submundo también. Entonces, por supuesto, es una planta que tiene una conexión bien profunda con el mundo ancestral, con el mundo de los muertos, con el mundo del más allá. Ustedes ven que muchos de los cultos relacionados a las divinidades de la muerte, por ejemplo, el famoso culto a la santa, ¿cómo le dicen? La pelona. El culto a la pelona, los cultos también a los ancestros, el tabaco está bastante presente y en muchísimas prácticas que tienen raíces africanas también está bien integrado el tabaquito por ese mismo tema. Nos permite comunicarnos con los ancestros, nos permite comunicarnos con los muertos, ¿ok? Entonces, bueno, yo voy a dejar hasta ahí más o menos el tema del rol del tabaquito, pero ya lo ven, tiene un rol importante como planta de limpieza, de purificación, de ordenamiento, de purga, es un guardián, es un interlocutor, es un mensajero. Y de hecho, muchas veces dentro de las prácticas del espiritismo, los espíritus están dentro del medium o materia, como se le llama ya la materia. Y casi siempre depende del espíritu, si el espíritu le gusta o resuena con el tabaco, siempre pide su tabaco. Y tú lo ves, eso es una nube de humo y nube de humo y nube de humo. Y ahí está ese espíritu laborando, trabajando, ayudando, ¿saben? Porque cuando el tabaco habla, habla a través de todas sus formas, toda su identidad. Pero eso es una conversación para otro día. Bellísimo, mi hermanita. Encuentro muchas, pues muchas similitudes entre lo que nos acabas de compartir y también cómo es la cosmovisión del chamanismo amazónico, que es ahorita lo que me gustaría abordar. Y pues les exhorto aquí a todos los participantes que vayan observando, ¿no? Como cuáles son
estas similitudes y también como ligarlo un poquito a lo que nos dice la ciencia y cómo es que el tabaco funciona a nivel fisiológico. Como quisiera partir de aquí, de lo más físico, científico, para después ir abordando los aspectos un poco más etéreos y esotéricos del tabaco. Ujú, Entonces, como su nombre en latín lo indica, el género del tabaco es nicotiana. Y ya dijimos que nicotiana tabacum y rústica y glauca, etcétera, etcétera. Pero ¿qué nos está indicando esto? Que todo tipo de tabaco, toda especie de tabaco, siempre tiene un principio activo que se llama nicotina, que una vez más es una palabra que en el rubro público tiene una mala asociación con enfermedades, etcétera. La realidad de las cosas es que el tabaco genera este alcaloide como una forma de defensa en contra de los herbívoros. Ajá. Hace que sus hojas tengan un mal sabor y entonces si llega por ahí algún bichito o algún rumiante a darle unos llegues a la hojita de tabaco, lo prueba, con la nicotina hace que sepa mal y dice, ay, no, esto mejor no me lo como. Y esto permite que el tabaco pueda, pues pueda seguir su ciclo de vida sin que tenga la interferencia de estos herbívoros. Ajá. Ahora, la nicotina lo que hace en el cuerpo es que es un alcaloide psicoactivo, ujú, sí, aunque ustedes no lo crean, tiene un efecto psicoactivo. Y este depende mucho de la forma de administración y de la dosis. Ajá. Pero su acción psicoactiva es muy diferente a lo que encontramos con los psicodélicos clásicos, como la ayahuasca, la mescalina que contiene el peyote, bueno, el DMT que contiene la ayahuasca, la psilocina de los honguitos, etcétera, porque estos actúan sobre los receptores serotoninérgicos de nuestro cerebro, sistema digestivo, y se ha encontrado que también encontramos parte de este sistema serotoninérgico en los tejidos del corazón. Ajá. Sin embargo, la forma de acción fisiológica del tabaco es que es un colinérgico. Ajá. ¿Qué significa esto? Que es un agonista de los receptores nicotínicos de acetilcolina que nosotros tenemos en el cerebro. Aunque ustedes no lo crean, sí, tenemos estas moléculas, que son de hecho un tipo de proteínas que están diseñados en nuestro cuerpo para acoplarse a la molécula de nicotina. Ujú. Esto de entrada yo siento que ya nos dice mucho sobre la relación del ser humano evolutivamente con el tabaco. Entonces, eso se los dejo para que lo mastiquen de tarea. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando entra este alcaloide de la nicotina en el cuerpo? Pues que estimula la producción de acetilcolina. Y la acetilcolina está ligada a un montón de cosas distintas en nuestro cuerpo, como por ejemplo, un buen funcionamiento del sistema muscular voluntario. Ajá. Nuestro cerebro también genera un aumento de la atención, una mayor capacidad de concentración, hace que nuestra mente esté más alerta y aparte genera la liberación de dopamina y sabemos que la dopamina es ese neurotransmisor asociado al placer, a la recompensa, a una sensación de bienestar. Ujú. Y también puede generar una mejora en el estado de ánimo porque tiene un efecto ansiolítico leve. Ujú. Entonces, por eso vemos que la sociedad actual, las personas que fuman cigarrillo comercial dicen, es que ahorita me siento muy estresado y si me fumo mi cigarro, entonces eso como que me relaja. Sí, es muy cierto. Sí tiene ese efecto, definitivamente. Y es tanto un efecto fisiológico como un efecto más de naturaleza psicológica. Ajá. Entonces, cuando hay una adicción al cigarrillo comercial, sí tiene un factor fisiológico a través de los aditivos que se le ponen, pero hay un componente psicológico porque es
el cigarro me ayuda a relajarme, el cigarro me ayuda a concentrarme. Ujú. Y si lo vemos, también tiene esta función social que, por ejemplo, en una reunión, en la comida, en la fiesta, el que se sale a fumar el tabaco, el cigarro, entonces sale otro y se hace un grupito y todo el mundo está ahí fumando cigarro y se genera una conversación alterna a lo que se tenía estando adentro. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que a pesar de que el cigarrillo comercial es una prostitución de la medicina de esta planta, su esencia de alguna forma perdura, porque sigue regalándonos esos efectos de bienestar y ese efecto como de comunicación y de cohesión social, incluso cuando se trata de un cigarrillo comercial. Ahora, yo aquí no estoy queriendo decirles, sí, fumen cigarrillo comercial, ajá, sino que un poco más adelante en la plática quisiéramos compartirles pues algunas prácticas que ustedes también podrían hacer para mejorar su relación con el cigarrillo. Y la número uno es dejar de fumar cigarrillo comercial y empezar a buscar otras vías de consumo que permitan tener esos efectos benéficos, sí, para el cuerpo, para la mente y sobre todo para el ámbito espiritual. Ujú. Pero bueno, llegaremos a eso un poquito más adelante. Por lo pronto, me parecía importante sí platicarles un poco sobre qué es lo que hace el tabaco y específicamente la nicotina en el cuerpo y recordar que, como bien dijo Faimana, cuando trabajamos con el tabaco fumado, combustionado, en un contexto ritual, a este nunca se le da el golpe, ajá, el tabaco nunca se traga, no, ese humo no entra a los pulmones, porque hacer eso es precisamente lo que causa una cierta irritación de la mucosa de los pulmones y lo que eventualmente sí podría llegar a tener algún efecto negativo para la salud. Ajá. Entonces, en el chamanismo amazónico se entiende que el tabaco es la planta maestra por excelencia, incluso por encima de otras plantas sagradas como la ayahuasca. Para los chamanes, maestros, taitas, etcétera, se considera que es la primera planta que se tiene que aprender a usar y es la última que se deja. Ujú. Es el maestro de maestros, incluso por encima de otras plantas maestras con las cuales, por supuesto, muchas veces se suele combinar y se considera que él es el guardián del mundo de las plantas. Por eso es la primera planta, o sea, una persona que está en este camino de aprendizaje, de el camino de las plantas maestras, tiene sí o sí que empezar primero a tener una relación y saber cómo dialogar con el tabaco, porque si uno tiene una buena relación con él, entonces esa comunicación sutil con los espíritus de otras plantas y los espíritus de la selva y los espíritus de los elementos, pues sí, este mundo etéreo espiritual se vuelve mucho más entendible, mucho más claro, mucho más abierto, es una comunicación mucho más fluida. Ujú. Y bueno, en la Amazonía de entrada se entiende que el humo de tabaco genera una especie de campo protector, tanto para la persona como para espacios en donde se va a llevar a cabo alguna ceremonia, algún ritual, vaya, alguna como sesión de sanación espiritual, etcétera. Ellos dicen que lo que sucede es que el humo del tabaco ahuyenta cualquier entidad negativa o espíritus intrusos, ajá, y entonces el tabaco se sopla en el cuerpo, se sopla en el espacio ritual, se sopla también en los instrumentos rituales. O sea, a la pipa misma, por ejemplo, es muy importante siempre estarle soplando su tabaquito para... porque la pipa es un instrumento de trabajo muy importante que eventualmente energéticamente se puede quedar muy cargada. Esto no significa que se le peguen espíritus malos, chocarreros ni nada por el estilo, pero sí si la pipa no se limpia con una cierta regularidad, no solamente deja de cumplir su función también, sino que eventualmente puede suceder cosas como que se rompe,
¿no? Ya la carga energética es tanta que la pipa se rompe y por lo tanto hay que estarla limpiando. Se limpian también los instrumentos musicales, se les sopla a las medicinas con las que se vaya a trabajar, por ejemplo, en una ceremonia de ayahuasca, al momento en el que se prepara la ayahuasca, se le está soplando también tabaquito. Ujú, para que la energía que tenga esa medicina sea limpia, sea recta, sea correcta y sea impecable. Ajá. Entonces, entendemos también que el tabaco nos ayuda a hacer esta purificación del cuerpo, a limpiar esas propias energías pesadas. Es una planta que está muy relacionada también con los procesos mentales, con los pensamientos, con la mente. Entonces, nos ayuda a purificarnos de esos pensamientos confusos, de miedos, de angustias, es como que barre, ajá, todas esas energías de frecuencia más baja, ujú. Y también se puede emplear como una herramienta de diagnóstico. A través de los soplos de humo de tabaco, un curandero puede leer cómo está la persona energéticamente, entender de dónde devienen los síntomas físicos o los estados energéticos. Ujú. Y entonces el humo de tabaco abre la visión para ver qué es lo que está mal en el cuerpo o la mente o en el espíritu del paciente. Y, por supuesto, el tabaquito, sobre todo cuando es fumado, pues nos permite esta comunicación con el mundo espiritual, igualmente. Ajá. Funge como una ofrenda y como un puente entre el mundo humano y el mundo espiritual. Y dentro del mundo espiritual, esto engloba también el mundo de los espíritus de las plantas. Ajá. Entonces, en esos casos se emplea para invocar, para agradecer, para pedir permiso a los espíritus de la naturaleza, para hacer un ritual de sanación o de cuestión comunitaria, para conectar igualmente con los ancestros, con las plantas maestras, etcétera. Ujú. Esto, cuando hablamos de el tabaco fumado, como a través de su sinergia con el fuego. Ahora, otra forma de trabajo con el tabaco, que ahorita ya Faimana lo mencionó un poquito, es también la ingestión oral de su jugo o de alguna infusión. Ujú. Y esto puede tener dos funciones distintas dependiendo de la dosis y de lo que uno esté buscando. Por un lado, nos puede ayudar a inducir un proceso de purga y por otro lado, lo que se puede buscar es una apertura de la visión. Ujú. Entonces, cuando buscamos una desintoxicación y una limpieza, lo que se hace es que se toma el jugo de tabaco en ayunas y después se está consumiendo muchísima agua y entonces esa agua mueve igualmente las aguas del cuerpo y el tabaco genera una purga, ya sea por medio del vómito o muy comúnmente también da diarrea y es una diarrea durísima. Súper explosiva, em, y que no solamente se enfoca en una limpieza física de desintoxicación o de desparasitación, sino que también es como una especie de desparasitación energética. Ajá, y una vez más, no es así como espíritus chocarreros que se me pegaron. Hay veces que tenemos como una carga energética muy fuerte, sobre todo las personas que nos dedicamos a trabajar con plantas sagradas y a guiar ceremonias y cosas por el estilo. O sea, a mí me sucede que hay ocasiones en donde intuitivamente yo sé que ya tengo como una mochilota de una carga energética muy fuerte y de alguna forma necesito soltarla y liberarla y darme una limpiadita y pues ahí es donde me hago mi purga con tabaco y acabo súper ligerita, bien contenta, pero también... sí, incluso cuando es con una intención de purga, de cualquier forma, el tabaco sí tiene pues un efecto visionario. Ajá. Lo que nos lleva a esta segunda categoría, que es la toma de tabaco ingerido de forma oral, ya sea de una infusión o de su jugo.
y no se está tomando agua constantemente porque no estamos buscando sacar la medicina, sino que entre cada vez más profundamente en el cuerpo y entonces esto nos ayuda a inducir, sí, unos estados visionarios en donde hay una mayor sensibilidad, hay una mayor capacidad de conexión con las inteligencias de las plantas. Y vaya, me resulta difícil en realidad describir cómo esto diferiría del trabajo con alguna otra planta sagrada, como la ayahuasca o el jicuri o los honguitos. Tiene una energía distinta. Ajá. El tabaco, yo siento que es una planta más asociada a la oscuridad, tiene una personalidad un tanto más siniestra, pero así como dijo Faimana, reitero, la oscuridad no es algo malo. Ajá. Em, en la vida es importante que entender que existe esa duplicidad entre la luz y la sombra. La luz es lo que vemos y la sombra es lo que no vemos. En términos quizá un poco más psicoterapéuticos, la sombra está asociada a lo que está en el inconsciente y la luz con aquello de lo que somos racionalmente conscientes. Ujú. Entonces, em, estos procesos que se viven con el tabaco remueven esa sombra y hacen que todo aquello, todo ese contenido que se encuentra en el ámbito inconsciente, en la sombra, empiece a manifestarse ya en un ámbito más consciente y de alguna forma, no siempre, pero un poco más entendible. Y muchas veces hace esto a través de los sueños. Y este es otro tema que también a mí me parece súper interesante, y es que el tabaco tiene propiedades onírogenas. Los onírogenos son plantas o sustancias, incluso hay algunos medicamentos que de alguna forma modifican la experiencia del sueño, modifican ya sea su contenido, su duración, la intensidad, el tipo de mensajes que se reciben. Ujú. Y al menos en mi experiencia, cuando busco ese efecto onírogen del tabaco, yo más bien lo que hago son tinturas de tabaco mapacho, que es nicotiana rústica, que tiene una concentración 20 veces mayor de nicotina a Nicotiana tabacum, que es el tabaco que normalmente encontramos pues en los cigarrillos comerciales, ese tabaco rubio. El, la nicotiana rústica es un tabaco oscuro, de unas hojas muy grandes, y de hecho les quiero enseñar, estoy muy contenta porque tengo aquí germinando unas pequeñas semillitas de tabaquito mapacho que me emociona mucho ver crecer a lo largo de los siguientes meses. Y bueno, cuando en mi experiencia personal, cuando estoy buscando compenetrarme con mi sombra y volverme consciente de ese contenido que se encuentra en el inconsciente, el tabaco es un gran aliado. Me tomo mis gotitas de tintura de mapacho y pues la noche se pone muy interesante. He de admitir que a veces se pone dura, ¿no? Porque como remueve estos aspectos de la sombra, los sueños pueden llegar a ser muy retadores, muy oscuros, incluso al grado de llegar a tener pesadillas. Ajá. Pero yo entiendo que esta no es como algo necesariamente negativo, sino que me ayuda muchísimo a trabajar algunas heridas o miedos que puedan estar por ahí irresueltos para que ese contenido para mí se vuelva más entendible a través de la simbología que emplea el tabaco para hablarme a través de los sueños. Ujú. Em, entonces, otro aspecto de cómo integro yo el tabaco a mi vida cotidiana es, aparte de su presencia en los rituales, en las ceremonias, etcétera, es que cuando busco yo un espacio de conexión,
con la naturaleza o cuando me voy a poner a hacer mi chamba de jardinería y voy a cambiarle la maceta a esta planta y le voy a poner ortiga de fertilizante o tabaco. El tabaco también es un súper fertilizante en la jardinería ese contenido de nicotina que tiene es fantástico para evitar la proliferación de pestes, de bichitos que se quieren comer mis plantas. Cuando he llegado a tener por ahí algún brote de bichitos, el tabaco ha sido de gran ayuda para mantenerlos a raya. Pero bueno, cuando me voy a poner a trabajar con las plantas, ya sea mis plantas vivas o a hacer infusiones o a extraer tinturas, vaya, me ayuda muchísimo igualmente tomar unas cuantas gotas de tintura de tabaco o hacerme unos buenos soplos con tabaco, porque esto ya me abre los canales y puedo tener una mayor claridad en esa comunicación intuitiva con las plantas. Entonces yo veo que hay ocasiones en donde siento que el tabaco mismo me va diciendo, "Mm, esta planta se lleva bien con esta otra, ¿no? Y mézclala y pruébala y siéntela y observa cómo es que estas dos o tres plantas que estás combinando hacen una sinergia y funcionan de esta y esta y esta otra forma. Entonces a mí me ayuda mucho a tener como esa claridad y esos downloads para conectarme con el mundo de las plantas y por eso para mí yo sí estoy muy compenetrada y muy de acuerdo con esta visión chamánica amazónica en donde se entiende que el tabaco es el guardián del mundo de las plantas. Ujú. Entonces, pues esto ya nos da algunas herramientas de cómo podemos empezar a relacionarnos de una forma más bonita y más saludable con esta planta bellísima, ajá, emplearla para esos momentos de meditación, para explorar nuestra sombra, para conectar con una mayor facilidad con el mundo de las plantas. Y para eso, mis hermanos, lo que yo les sugiero, especialmente a aquellos que fuman cigarrillo comercial y sin juicio, ¿no? De todos tenemos diferentes caminos. Yo en algún momento también fumaba cigarrillo comercial y así empecé de puberta, sintiéndome muy cool y muy rebelde y muy libre, volándome los cigarros de la bolsa de mi mamá, hasta que se me volvió un vicio. Y les quiero platicar que me sucedió algo súper interesante y es que yo fumaba Marlboros y después me fui a vivir a Inglaterra. Y en Inglaterra, pues Inglaterra es un país súper caro. Y ahí me di cuenta de que los cigarrillos así en cajetilla eran carísimos y yo era estudiambre. Entonces, pues alguien por ahí me dijo, en vez de comprar eso, te sale más barato comprar tabaco suelto y que tú aprendas a hacerte tus propios cigarritos. Y una buena persona me dijo, pero no compres así como el tabaco comercial, compra, ¿qué fue? Pueblo o Native American Spirit, que dentro de los tabacos comerciales son los que no contienen aditivos. Y entonces hice caso, me costó un chorro de trabajo aprender a liar, la verdad, al principio hacía yo unos cigarros así todos chuecos que se quemaban todos mal y bueno, fue como un learning curve ahí muy interesante, pero eventualmente logré hacerme yo mis propios cigarritos y pues fumaba eso, ¿no? Pero sucedió algo muy chistoso, que antes yo fumaba cigarrillo comercial, me echaba así, pues, varios cigarros al día, y cuando hice ese cambio a tabaco natural, de repente hubo un momento en el que me di cuenta y dije, ay, llevo 2 semanas sin fumar, ¿no? Y llevo 2 semanas sin tener como esa ansiedad o esa necesidad de fumar. Qué interesante, ¿no? Yo en ese entonces no estaba tan conectada con todo este mundo, no sabía que era una planta maestra, vaya, solo es algo que noté que de entrada esa adicción que yo tenía al cigarrillo comercial, sin que yo buscara deshacerme de ella, de repente así de la nada desapareció. Ujú. Entonces es algo que yo
le sugiero mucho y las personas que han seguido este consejo, la mayoría tienen un resultado maravilloso de hacer ese cambio. Para empezar, de cigarrillo comercial, que aparte está alimentando al monstruo de la industria tabacalera, y vea dónde estás poniendo tu dinero, que esencialmente es tu energía. Em, y buscar más bien un tabaquito limpio, de origen orgánico. No tienes que aprender a rolarlo con las manos. Actualmente hay unos aparatitos que son unas roladoras que la neta yo no sé usar, pero veo que muchas otras personas se les hace esto muchísimo más sencillo. Y ese puede ser un muy buen primer paso para mejorar la relación con el tabaco, para que deje de ser una sustancia recreativa y que hace daño, y que empecemos a integrarlo a nuestras vidas y a nuestras prácticas rituales de una forma mucho más consciente, más respetuosa y más limpia. Ujú. No sé si te veo, Fabián, así como que quisieras ahí agregar algo. Ya tú me conoces, ya tú me Sí, conoces. sí, sí. Sí, Agrega algo y ya ahorita ya me conoces. cerramos porque ya nos emocionamos muchísimo aquí platicando Ujú. de nuestra planta favorita. Ay, sí. Bueno, Venga. de hecho tengo una historia bastante interesante sobre el tema del vicio y la dependencia hacia el tabaco en mi experiencia personal en un contexto completamente diferente. Sinceramente, yo cuando era adolescente también quise ver, a ver, ¿por qué todo el mundo está fumando cigarro? Ok, y yo lo intenté y llegué a comprarme una cajita y tuve un pequeño tiempo de fumadora, pero en realidad nunca le encontré el chiste. Yo decía, ¿por qué la gente fuma esto? Esto para mí no tiene ningún chiste, no entiendo por qué, no entiendo por qué. Y eventualmente realmente lo dejé, no llegué a sentir nunca eso. Pero la historia que les quería contar, de hecho pasó hace unos años atrás. Yo empecé a trabajar con el tabaco, eh, el que era mi maestro espiritual en ese tiempo, que también fue quien me introdució al mundo del espiritismo, él comentó, no, porque mi abuela, no, mi abuela no, sí, mi abuela espiritista, cabe destacar que por lo menos quería mencionar que mis abuelas, las dos, y de las líneas de madre y de padre, muchos eran practicantes de espiritismo de María Leonza. Entonces, algo que siempre de alguna forma me acompañó, aunque ellas nunca me enseñaron nada, yo tengo memorias de los altares y de el tabaco, la ruda, está ahí. Entonces fue interesante el tema porque él comentaba, ah, no, sí, mi abuela todos los días agarraba y se fumaba su tabaquito, se fumaba su puro. Porque yo siempre trabajé desde el comienzo de mi relación con el tabaco, trabajé con los puros. Allá los mapachos no existen. Sí existen unos pequeñitos que te los venden en cajitas, pero sobre todo los venden rellenos de canela con tabaco. Y esos son unos tabacos específicos que son para atracción. O sea, se usan, no sé, para echar rezos al amor, la gente lo usa para traer energías positivas, la gente lo usa para abrir los caminos económicos, etcétera. Entonces, esos son como los tabaquitos chiquititos que más se parecen al mapacho y te los vendían en las hierberas, en las tiendas esotéricas y también en las tiendas de santería. Pero principalmente con quien yo trabajaba siempre era mi puro. Ahora, ¿qué pasa? Yo viví en Perú varios años y cuando yo estaba en Perú, él viene y hace este comentario y yo me quedé así y dije, "Ah, yo también debería intentarlo, ¿no? Porque yo nunca fumo tabaco diariamente, a menos que esté haciendo un ciclo de trabajo espiritual, yo el resto no lo hago. Entonces yo nunca realmente he tenido una costumbre de fumar al tabaco en un contexto lúdico. Jamás. Bueno, al comienzo, pero no le encontré chiste, así que dejé de hacerlo. Entonces empecé a fumar el tabaco diariamente para limpiarme. Miren esto, empecé a fumarlo diariamente con un contexto, aún así yo me iba para el techo, me iba para afuera, y me fumaba mi cosa, me limpiaba, sabes, me conectaba y toda la cosa, empecé a hacerlo diario. Llegó un punto en donde empecé a sentir que me estaba volviendo dependiente del tabaco para sentirme en equilibrio y protegida. Ustedes se dan cuenta. Entonces, cuando esto pasó, cuando se me acabaron mis tabacos, porque yo siempre me compro cajas y tengo mis cajas así que me duran mucho tiempo, depende de qué tanto estoy haciendo, a veces hago lecturas de tabaco y por ejemplo, yo hace poco estuve en Mérida
y me gasté una caja de tabaco así en 3 semanas, pero es porque de ceremonia en ceremonia y de consulta en consulta se me fueron todos los tabacos bien rápido. Pero empecé yo con el tema, se me ha acabado el tabaco y estuve, no sé exactamente cuánto tiempo, pero fue tiempo. Y yo, en donde no conseguía el tabaco, no lo podía comprar, el tabaco me cerró el camino completamente para que yo pudiera adquirirlo. Y yo decía, ¿pero por qué? Y yo recuerdo que yo me sentía, en un momento me sentí un poco desesperada incluso, como, wow, no, yo necesito limpiarme, no, yo necesito el tabaco, no, y me sentía en cierta forma vulnerable, entre comillas, porque no lo tenía, porque no estaba yo allí con el tabaco diariamente o más seguido. Bueno, después de que pasó todo ese tiempo en donde de verdad misteriosamente no tenía tabaco, no conseguía el tabaco no estaba, después de todo ese proceso pasó un tiempo y cuando volví a fumarlo, me sentí tan feliz de reconectar con él y él me dijo, eso es para que aprendas a nunca más depender de mí. Y yo me quedé así, dije, sí, mi capitán, porque ahí entendí que incluso dentro de un contexto espiritual y ritual y de meditación y todo lo que tú quieras, también puedes volverte dependiente de él para sentirte protegido, para sentir que estás en equilibrio. Entonces sentí que es súper importante contar esta historia porque acá no lo vemos desde un sentido del cigarrillo, que es lo que la mayoría de las personas, digamos, le andan batallando y tratando de encontrar la forma de transmutar ese tema. Yo lo hablo desde un tema en donde hay un contexto espiritual, hay un contexto sagrado, pero de todas maneras se genera una dependencia. Entonces, en ese sentido, les quería compartir para que también entendamos que al mismo tabaco, a él no le gusta que seamos dependientes de él. A él le encanta estar con nosotros porque nos ha acompañado durante mucho. Le encanta acompañar a los artistas, a los escritores, a los oradores, a la gente muy intelectual, porque como decía Devana, el tabaco es una planta muy conectada mucho con la mente, con toda esta parte del intelecto, le encanta. Entonces, es un abuelo que nos ayuda mucho a abrir esos canales, a recibir inspiraciones o mensajes y cosas y no sé qué. Entonces, incluso a mí me ha pasado también que el tabaco me ha ayudado también a canalizar medicinas, recetas, rituales, ¿ok? Cosas muy específicas para trabajos específicos. Entonces ya lo ven. No es de extrañar que las personas se sientan afines a que Él siempre esté. Entonces a Él le gusta estar con nosotros, pero no le gusta del todo que seamos dependientes de Él. Entonces yo solo les comparto esta experiencia de mi parte, porque después de eso ya nunca más lo volví a fumar diario y solamente lo fumo cuando es el momento, cuando estoy haciendo algo. Otro contexto interesante que yo aprendí también en Colombia, también viví en Colombia, cuando viví en Colombia el tabaco se usa mucho para, en un contexto social de compartir en comunidad, o también se habla, o cuando también hay como conflictos, hay problemas entre un grupo o entre dos personas, el tabaco está. Entonces ahí yo aprendí mucho el tema del tabaco, así como el de la hoja de coca, para limpiar la palabra, para limpiar la mente, para que, como decía Devana, los acuerdos, los desacuerdos también se puedan resolver de la mejor forma. Entonces el tabaco está bien conectado con ese contexto. Aprovecho para compartirles un dato bastante interesante con una planta mexicana, una planta de este territorio que se llama yautli, ¿ok? Tagetes lúcida. Y es Pericón, también se conoce exacto, como el pericón. famoso pericón. Lo que pasa es que yo le pongo su nombre de verdad primero, que es el yautli, porque pericón es un nombre colonizado, es un nombre colonizado, entonces evitemos usar el pericón, pero se consigue como pericón principalmente, se llama yautli, ¿ok? Y él, mira qué cosa, que también es una planta mensajera. Entonces, el yautli y el tabaco van súper bien. Y ustedes, si tal vez, porque fumarlo es todo un tema, eso es todo un arte, aprender a fumarlo de forma rica, fumarlo bien, además de que también los efectos que él tiene es fuerte, como ya les dije, aprender a fumarlo requiere un relacionamiento, un entrenamiento, toma tiempo. Ustedes pueden agarrar y pueden hacerse un atadito o una mezcla de yautli o pericón con tabaco, ¿ok? Tabaco, el que consiguen natural, o sea rubio, o sea el oscurito, o un purito de estos naturales, lo deshacen, ¿ok? Y se hacen una mezcla con yautli.
Y esa mezclita ustedes lo pueden quemar en su popoch commit, ¿verdad? Lo pueden mezclar ahí en su copalerita, ustedes ponen su carboncito, lo ponen allí, lo pasan, lo limpian. Miren, el pericón o yautli es una planta, eh, ¿cómo es que se llama este término? Es una planta apotropaica por excelencia. ¿Qué significa apotropaica? Plazo es una planta que aleja, aleja el mal, aleja la negatividad, aleja las entidades negativas. Es una planta de protección, ¿ok? Muy poderosa, de verdad que lo es. Y tiene un contexto muy importante dentro de ciertas prácticas populares acá en México, sobre todo en la zona de Morelos, que es donde se da bastante. Entonces, mezclas el pericón o yautli con tus hojitas de tabaco y lo quemas, ¿ok? Entonces, ¿para qué lo puedes quemar? Lo puedes quemar en tu altar para limpiarlo, para generar ese espacio para trabajar antes de hacer algún ritual. Puedes pasarlo en tu espacio sagrado. Ah, que yo tengo un temazcal en la casa. Bueno, ¿por qué no? Limpia la energía de tu temazcal con esta mezcla sagrada. Ah, que vas a ofrendar a los ancestros, que le vas a ofrendar a la madre Tonantzin. Ah, bueno, a ella le gusta mucho el tabaco. Entonces le ponen su tabaco con sus yautli o pericón, ¿ok? Mezcladito y lo pasan. Y lo pasan o lo colocan en el altar, lo ponen en su popoch commit, ¿verdad? Entonces, esta es una excelente mezcla. También lo pueden hervir y ese cocimiento se bañan con él, ¿ok? Para purificar sus campos energéticos, ¿ya? Entonces, el pericón o yautli es una planta excelente también de limpieza espiritual. Él tiene muchísimos roles realmente. Yo he aprendido bastantes cosas de él, es una de mis plantas mexicanas favoritas. Y va bastante bien con el tabaco y sí he escuchado que en algunas personas en sus prácticas acá en México usan el tabaco mezclado con yautli en sus rituales, en sus ceremonias, en sus cosas, ¿ok? Entonces, bueno, ahí les comparto eh, este dato para que también tengan una forma alternativa de trabajar con el tabaco sin necesariamente fumarlo, pero igualito trabajando con sus energías y su fuerza. ¿Ok? Entonces, mi consejo para quienes les interesa el tema de trabajar con el humo del tabaco, pienso que lo primero es aprender más bien trabajarlo quemadito, ¿ok? Trabajarlo quemado, trabajarlo en sus atados y ya ahí poco a poco ustedes pueden irse vinculando con él a través de su humo, tal vez fumado, pero igual sí requiere mucho respeto y siempre recordar nunca jalarlo hacia los pulmones. Nosotras tenemos bastante tiempo trabajando con el tabaco y yo les puedo decir que yo muchas veces, bueno, yo cuando era muchísimo más jovencita tenía problemas respiratorios y a mí el tabaco me ayudó muchísimo a fortalecer no solo mi salud, sino también mi mente, también mi fuerza, ¿ok? Mi fuerza interior y el poder espiritual. Entonces, es un gran aliado, solo que siempre hay que trabajarlo, miren, así, derechito, porque si algo le gusta a él es que uno trate de trabajar con derechito, ¿no? Derechito al camino. Y otra cosa, para cerrar la idea, eh, yo siento que es importante que trabajemos con el tabaco cuando nosotros estamos en procesos, por ejemplo, nos sentimos confundidos por el día a día. Este puede ser una forma de trabajar con él en el día a día. Por ejemplo, si hay un momento de confusión, si hay un momento en donde nos sentimos muy enojados, por ejemplo. A mí el tabaco me ha ayudado mucho, porque el tabaco es una planta de fuego, es una planta de Marte, es una planta estimulante, pero también tempera cuando tenemos ese fuego bien loco, nos calma y nos purifica. Por eso yo llamo al tabaco el guerrero de la paz. Entonces él nos ayuda mucho a que retomemos nuestro centro y a que nos ayuda a limpiar esas cosas. Y él siempre que yo lo trabajo por estas cosas, él me dice, entrégame todo lo que tú tienes, toda esa carga que tienes, entrégamela, entrégamela. Y mientras yo lo voy quemando, 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 yo entrego eso ahí, lo entrego, lo entrego, lo entrego. Y ese abuelo ayuda a limpiar y a darte una perspectiva más fresca de las situaciones. ¿Ok? Entonces hasta ahí lo dejo. Unos datitos extra para vincular y trabajar con él en el día a día. Maravilloso, mi hermanita. Muchas gracias porque sí, efectivamente hay vías de uso que no requieren necesariamente una, que entre físicamente en el cuerpo, sino a través
de los humos sagrados. Y sí, o sea, lo que nosotros aquí les estamos compartiendo son algunas técnicas o prácticas que consideramos que son relativamente inocuas, en donde si uno la riega, bueno, pues las consecuencias no pueden ser tan graves como sí podrían serlo. Em, por ejemplo, con técnicas más fuertes como el consumo del jugo de tabaco con fines visionarios o con fines de purga. Ajá. Esto lo mencioné para que ustedes sepan, ¿no? Que esto existe, pero no les voy a pasar recetas para ello, ujú, porque esto requiere de una iniciación y requiere de una intención muy particular y ya una cierta un cierto compromiso con el mundo de las plantas, porque vi por ahí que alguien en el chat fue así como, ay, ¿cómo se usa? ¿Cómo me lo puedo tomar para tener este efecto visionario? No es algo que podamos compartir por lo mismo de que el tabaco requiere de ese entendimiento, esa relación, ese trabajo previo, y también porque si se hace mal, sí puede tener consecuencias pues con consecuencias que se alejan mucho de lo que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque la nicotina, cuando se consume, también tiene ciertos efectos sobre el sistema cardiovascular, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, genera una vasoconstricción, es decir, un estrechamiento de los vasos sanguíneos, y esto eleva la presión arterial. Entonces, una persona que ya tiene el sistema cardiovascular de alguna forma comprometido, lo puede llevar a tener una trombosis, un infarto, ajá. Y, por ejemplo, si se consume una dosis inadecuada de jugo de tabaco, esto puede llevar a tener un paro cardíaco o algún problema del sistema cardiovascular y no queremos eso. Ujú. Em, Incluso esto me hace recordar que una vez platicaba yo con un maestro que tenía caballos y que me platicaba que había tenido caballos que habían muerto porque había personas que fumaban cigarrillo comercial, dejaban por ahí las colillas, los caballos se comían así, con dos, tres colillas que se comieran, al caballo le daba un infarto y se morían, entonces se le morían sus caballos por gente que andaba dejando por ahí las colillas y esto lo pongo como un ejemplo de que una dosis equivocada de jugo de tabaco puede tener consecuencias graves. Esto que nosotros les compartimos es para que sepan que esto existe, ujú. Pero también, por ejemplo, cuando vienen personas conmigo y me piden una sesión con tabaco o una purga con tabaco, pues primero tengo que evaluar muchos aspectos el aspecto de salud de la persona de entrada para ver si esto no se contrapone con alguna enfermedad o debilitamiento del sistema cardiovascular existente y que entonces podamos hacer un buen trabajo que cumpla con las expectativas de lo que estamos buscando a través de esa purga o a través de esa apertura de visión. Ajá. Sin embargo, pues aquí aprovecho para comentarles que ahora el primer fin de semana de septiembre vamos a tener un retiro que me emociona muchísimo, que Eh, es un retiro de herbolaria sagrada, ujú, en donde vamos a estar trabajando con distintas plantas maestras y de hecho el primer día, la primera noche, vamos a hacer precisamente un ritual con tabaco, en donde vamos a dar esas herramientas básicas, iniciatorias de cómo aprender a rezar el tabaco, ujú, a intencionarlo, a soplarse y a limpiarse a uno mismo. Ajá, porque uno siempre no puede uno andar limpiando a la gente si no se sabe que se hace Totalmente. primero con uno mismo. Entonces, esto tiene como finalidad, sí, dar esas herramientas de conocimiento y también como empezar a aprender a relacionarnos en este contexto ritual con el tabaco, pero nos va a ayudar también a limpiar la energía, a abrir los canales de comunicación para que a lo largo del retiro, del resto del retiro, en donde vamos a estar trabajando con una variedad amplia de plantas medicinales, pues esa sensibilidad, esa conexión intuitiva con esas plantas medicinales sea más clara. Y más adelante
tendremos también dentro del mismo retiro una ceremonia con ayahuasca que va a tener una finalidad distinta a las ceremonias que normalmente se dan en Occidente, que tienen una intención de sanación, de autoconocimiento, de explorar eh, la apertura de conciencia. Vaya, o sea, aquí vamos a aprovechar esa apertura de conciencia que nos da la ayahuasca para conectar directamente con los espíritus de las plantas medicinales con las que vamos a estar trabajando. Y ya con Mm. base en esto, les enseñaremos a hacer algunos preparados que sean acordes a los mensajes y a las conexiones que cada persona haya tenido con las distintas plantas, ya sea solos o en combinación. Y pues trabajaremos también con el cacao, haremos un ritual de autosanación con rosas y dentro de todo esto, por supuesto, habrá prácticas, habrá meditaciones, habrá algunas clases teóricas y ¿qué más? Hay una caminata por la montaña súper bonita para ir a sembrar intenciones y para ir a ofrendar tabaco a algunos de los guardianes que se encuentran ahí en ese espacio que es nuestro centro de retiros, pero que también es nuestra casa, es nuestro hogar. Ujú. Entonces, les abrimos la invitación con muchísimo cariño. Si alguien desea acompañarnos a este retiro, vamos a compartirles la información ahí mismo en el chat y pues a quien le resuene se puede poner en contacto directamente, ya sea con Faemana o conmigo, para apuntarse para llenar, por supuesto, un formulario que nos permita ver si su nivel de trabajo con las plantas es adecuado para que puedan verdaderamente aprovechar esta experiencia maravillosa que a mí ya se me cuecen las habas porque sea, porque sea septiembre. Y bueno, adicional a esto, también les estaremos compartiendo ahí en el chat algunos cursos en línea que tenemos en los próximos meses. Yo por mi parte tengo un curso de herbolaria elemental, en donde a lo largo de 4 semanas, con clases en línea una vez a la semana, vamos a ir explorando la medicina del mundo de las plantas para no solamente de alguna forma sanar o curar manifestaciones físicas de síntomas. No es así como una lista que te vas a aprender de la manzanilla sirve para esto y esto y esto y esto, y el romero sirve para esto y esto y esto y esto, sino que voy a estar dando una serie de consejos y de indicaciones de cómo aprender de las plantas mismas y que podamos atender, sí, la parte física, pero también la parte emocional, mental y espiritual. Igualmente, esta información la compartiré en el chat. Y tú, Faimana, tenías también un curso de botánica oculta, me parece. Sí, 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 tengo ahorita para julio dos talleres bastante interesantes. Dentro de la línea del trabajo con las plantas vamos a tener el taller de botánica oculta y animismo vegetal. Y es un taller que está dedicado, son dos clases, pero está dedicado como la exploración de todo este tema de la integración de la cosmovisión animista en tu práctica o en tu relación con las plantas. ¿Qué es ese tema del animismo? Simplemente que todo está vivo y que todo está habitado por un espíritu, por lo tanto las plantas tienen sus espíritus, cómo conectarse con ellos, ahí les voy a hablar un poquito de mis experiencias, vamos a hablar un poco de la botánica oculta, todo lo que representa, por ejemplo, los velos planetarios, muy por encima, porque hay un curso que es específico para eso. Buenísimo, por cierto. Sí, me van a gozar mucho ese curso, estuvo muy bueno. Eh, la parte de los velos planetarios, la parte de las resonancias elementales, la parte de los protocolos de conexión con las plantas, un poco de las reglas de conexión, cómo conectarse con ellas, o sea, como ciertos lineamientos para que integres esa cosmovisión, para que integres esa práctica en tu propia vida y en tu propia relación. Se cierra con una conexión, con un ritual meditado, perdón, un ritual guiado, es una meditación, para que conectes con el espíritu de una planta, ¿ok? Entonces,
Es un taller introductorio, es un taller que va a estar muy bonito y también voy a tener un taller especializado en limpiezas energéticas, eso para el autocuidado. No es para que ahora seamos curanderos y abramos el consultorio, no, es porque yo siento que hoy en día necesitamos más herramientas de limpieza, más herramientas para que cuidemos nuestras energías, para que cuidemos la energía de nuestros espacios y ahí les voy a compartir una buenísima cantidad de herramientas donde las plantas estén incluidas, por supuesto, para trabajar pues toda esta parte del autocuidado y el resguardo energético, sobre todo personas que trabajan con energía, que son terapeutas, que trabajan con público, personas que tal vez son empáticas, estas personas tipo esponja que reciben mucha energía de la gente, de sus alrededores, entonces es para todo el mundo y para todos los niveles. Entonces, bueno, eso es lo que tengo por ahorita. Oh, sí, y un último taller que tengo en julio, que es un taller dedicado a la energía femenina, la energía de las diosas y las flores. Entonces, este taller se llama Entre Diosas y Flores y es un taller en donde se van a hablar de, creo que son unas 6 diosas diferentes culturas y su relación con una flor específica, obviamente preparados con esa flor, el contexto de esa flor, la botánica oculta de esa flor, la energía de esta diosa y son 6 arquetipos del divino femenino. Entonces, eso está abierto para todo el mundo, no es solamente para los seres humanos que se declaran mujeres, sino también abierto para todo el mundo que quiera y sienta ese llamado a integrar la energía de las flores y la energía pues del divino femenino a través de sus arquetipos, sus rostros. Eso suena muy emocionante, Eso es. Barbarita. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Bueno, pues ahí están estas puertas abiertas, las invitaciones. Muchas gracias a quienes todavía siguen por aquí. Y bueno, pues si les parece bien, ahora sí nos gustaría abrir el foro para que nos puedan expresar sus pensamientos, experiencias, preguntas. Para esto me gustaría pedirles que, irrespectivo de si tienen planeado o no participar, que prendamos la cámara para que podamos vernos, para que podamos conocernos, saber quiénes son los buscadores que estamos hoy aquí, esta noche. Y pues también pueden ir picando el botoncito de reacciones. Hay uno que dice levantar la mano y así les vamos a ir dando la palabra acorde a cómo vayan apareciendo aquí en la pantalla.